Ilustradora y diseñadora gráfica del Estado de México, Paulina Ramos encontró el arte a través del cómic y la ilustración a muy corta edad. Influenciada por el estilo manga, comenzó su carrera como dibujante independiente, publicando y participando en diferentes eventos del país. Ha dado clases de dibujo, conferencias y talleres, incursionando en sectores como la animación, publicidad, el cómic, la ilustración, ya sea en solitario o en colaboración con otros artistas y estudios. Actualmente es freelancer de tiempo completo y sus más recientes trabajos son Nuestro Árbol de la Vida por Mexicráneos 2019, así como el cómic Hermanas, publicado también en 2019. Eso tiene que ver mucho con mi experiencia de hace muchos años cuando todavía era niña. A mí en lo personal siempre me ha gustado leer, pero por ejemplo, de lo que yo me acordaba mucho es que cuando era niña, mi papá siempre compraba el periódico. Entonces siempre en los periódicos, como yo no sabía leer o bueno, no tenía interés por las noticias que había, pues siempre había una sección donde había cómics o había historietitas. Entonces me acuerdo que a veces ponían los de Mafalda o ponían los de Garfield y era lo que yo leía en ese momento. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, mi papá compraba mucho el Universal y antes los domingos, no sé si todavía siga existiendo, venía una revista en los domingos que se llamaba Día 7 y ahí en esa revista siempre aparecía una caricatura, una historieta de Maitena. Maitena es una historietista argentina y ella, todos sus cómics son referentes a la mujer, entonces yo todavía era una niña, entonces yo veía esas historietas y me sentía muy identificada con eso, ¿no? O sea, me entretenía muchísimo, o sea, cuando yo veía una historieta, un cómic, como niña era lo que yo consumía o era lo que a mí me interesaba. Poco después ya conocí el manga, que fue mi mayor influencia. Y el manga me llegó aquí por medio de Sakura Card Captor y creo que ahí fue donde nació como que el amor o la conexión de decidir dedicarme a esto, porque a mí se me hacía súper impresionante lo bonito que eran los dibujos. Pero yo para esto ya había visto el anime, o sea, estaba viendo el anime y me sorprendía aún más que estuvieran en forma de un libro. O sea, digo, o sea, la historia que yo veo en la tele la puedo tener yo en mis manos, la puedo ojear, puedo ver cada expresión, cada movimiento, puedo ver los personajes y todo, como era un estilo muy artístico, o sea, a mí me impresionaba que todo eso lo pudiera hacer una persona. Y lo que más me impresionaba era que cómo es que una historia de Japón estuviese leyéndola yo aquí en México. O sea, a mí me impactaba eso de cómo es que una historia de otro país, con otro idioma, con otra cultura, estuviese llegando a mí en el puestecito de la esquina. Entonces, a mí me impresionaba muchísimo eso y me gustaba lo que yo veía y yo quería intentar hacer eso. O sea, yo quería intentar hacer personajes con los ojos tan bonitos, yo quería empezar a hacer ese tipo de líneas y fue ahí donde técnicamente pues me empecé a enamorar y ya después empecé a descubrir todo el mundo del manga, todo el mundo del anime, ya empecé a ver que había muchas temáticas, demasiadas historias, ya sabía que lo que yo veía se llamaba anime porque yo les decía caricaturas, entonces ya empecé a ver que pues era todo un mundo muy complejo y ya después conocí que había mangakas, que eran personas que se dedicaban a hacer este tipo de historias y pues yo quedé así como que pues como más enamorada, impactada de todo esto y pues de ahí fue donde pues me seguí y de ahí empecé con esas influencias, o sea, en mi caso fue el manga, empecé con las chicas Clamp en este caso y después obviamente como empecé a ver muchos autores, de los mangas que llegaban aquí a México, porque obviamente antes no había tanto acceso al manga como hoy en día, que hoy entras a internet y puedes leer el manga que tú quieras porque ya hay personas que se dedican a traducirlos, ya los puedes comprar por internet desde otro país, en este caso de España, o los puedes comprar en inglés. Antes no era así, antes te tenías que esperar hasta que hubiera una editorial aquí en México que decidiera traducirlos y publicarlos, ¿no? Entonces no era tan accesible en ese sentido, pero pues bueno, ahí poco a poco, bueno, todavía sigo con el manga, sigo influenciada por el manga, le tengo mucho cariño, y pues bueno, esa sería como que mi experiencia en cómo llegué a ese punto.
me marcaron, en el caso fue de Clamp, también fue Dragon Ball, aunque nunca dibujé Gokus, pero lo que empezaba a hacer, ahorita que me recordaste, era que yo empezaba a dibujar historias alternativas al anime que yo veía. O sea, yo veía Goku y me inventaba un personaje y ya empezaba a meter mi universo paralelo con Goku, con el personaje que había inventado. Con Sakura también lo empezaba a hacer y ya empezaba yo a hacer mis propias historias con los personajes que a mí me gustaban de las caricaturas. Creo que el mangaka que más me influenció fue Ogure Ito, que fue el creador de Tenjo Tenge y de Aegir, porque a mí me gustaba mucho como que todas las temáticas urbanas y los deportes urbanos, y él sacó un manga con ese estilo y inclusive me daba mucha risa porque tenía unos personajes que se parecían a los míos, bueno, mis personajes se parecían a los de él. Entonces, a mí me daba como que mucha gracia que fuera de la temática que a mí me gustaba, y quedé impresionada con su estilo y lo empecé a seguir mucho porque es un mangaka, yo se lo recomiendo mucho, con Tenjo Tenge, porque es un mangaka que en el tomo 1 tiene un estilo bonito, por decirlo así, genial, pero todavía se empiezan a ver, por ejemplo, algunas fallas de anatomía, de perspectiva, como que se nota que todavía no es un dibujante maduro en ese sentido. Y conforme va avanzando el manga y van avanzando los tomos, vemos una evolución del mangaka de su dibujo, y entonces, o sea, ver su dibujo actual es impresionante. Entonces, a mí me inspiraba mucho ver eso, porque entonces como que me daba a entender que todo mundo empieza como puede, al nivel que tiene, pero conforme vas practicando y vas haciendo más cosas, vas mejorando hasta llegar al nivel en que él se convirtió. Entonces a mí me inspiraba mucho leer o ver los trabajos de ese mangaka, porque era lo que me hacía sentir, y pues yo quedaba impresionada con su estilo, con el tipo de las tintas, de cómo mejoraba los personajes, de cómo mejoraba la historia, y era lo que más admiraba de este mangaka. Entonces puedo decir que fue Clamp, fue Ogure Ito, y otro historietista que también me gustaba mucho fue Kino. Mi papá, como veía que me gustaban las historietas, pues no recuerdo dónde lo compró ese libro, pero dijo, mira, aquí hay cómics, ¿no? Mira, es Kino, ¿no? Y pues yo los veía y dije, está padres, ¿no? Pero cuando empecé a ver el humor de Kino, la forma en cómo narraba, o los cartones donde explicaba, yo no, a veces no lo entendía porque era muy niña, porque tiene temáticas un poco más maduras para que lo puedas entender el humor de Kino en algunas ocasiones. Entonces, al principio no entendía, pero conforme crecí y empezaba a ver sus historietas también, ya empecé a entenderlas. Y me empezó a gustar mucho. Entonces, en esa parte como creo que del humor, o de meterme un poquito más a la historieta, de hacer cosas un poco más graciosas junto con lo del manga, fue con lo que yo empecé a hacer mis propias historias. Mira, lo bueno de eso actualmente es que creo que cambió mucho con la llegada del internet, y cambió todavía más con las redes sociales. Porque antes, como dibujante, tenías que ir a tocar puertas a las editoriales. Entonces tenías que presentar tu trabajo y era si te aceptaban o no te aceptaban, o quedabas como asistente o como ayudante. Y hoy en día con las redes sociales tú subes tu trabajo, subes tu portafolio, todo el mundo te ve, o sea, no importa en dónde estés, mientras tengas internet y estés en una plataforma de las tantas que hay, porque antes era Facebook, o bueno, antes era tu sitio web, ahorita ya es Facebook, ya es Instagram, ya es YouTube, ya es ahorita es TikTok. Entonces, ahorita ya con cualquier cosa que subas, la gente ya puede ver tu trabajo, y lo mejor aún es que ya no requieres tanto de que una editorial te publique. Ahora tú solito puedes autopublicarte y puedes hacer tus historias. Inclusive lo mejor también es que ya no es como tanto en solitario, sino que ya hay plataformas que se dedican a subir o apoyar a los dibujantes para que se autopubliquen. Y ha estado evolucionando, siento que todavía es joven, pero está evolucionando muy rápido.
porque ahorita ya los cómics ya se están adaptando a las plataformas digitales, es decir, ya todo se está adaptando a tabletas y a celulares, que es el medio de comunicación que todo el mundo utiliza, y eso está genial, o sea, ya no dependes, ya no tienes que tocar tantas puertas, ya no dependes de una editorial, ya lo puedes hacer tú solo. Obviamente, obviamente el problema aquí es el costo y el otro problema es esta problemática de publicar algo físico a publicar algo digital, que es el problema que ahorita tienen los libros. Lo malo que yo veo ahorita, así como que todavía no funciona muy bien, es lo que tú comentabas. Hace años se publicaba muchísima historieta, era una industria enorme y creo que el problema aquí es que en México todavía no se ha logrado eso porque el dibujante trabaja solo, o sea, es un solitario, ¿no? Y quiere hacer todo el trabajo de la producción, del dibujo, del marketing, quiere hacer las plataformas, y eso implica que los dibujantes se tengan que preparar más en otras áreas y no solamente se dediquen a dibujar, sino que tienen, a la vez que están dibujando, están posteando, están creando contenido, están haciendo videos, tratando de monetizar todo su trabajo para tener un ingreso para poder publicar el cómic y poderlo sacar físico, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que yo veo, que todavía se tiene un poquito esa mentalidad de trabajar, de hacerlo todo el mismo dibujante, y no se está aplicando, por ejemplo, lo que hace en Japón, que Japón tiene, bueno, aparte que ya es una industria, pero Japón te pone un editor, tiene un equipo, el mangaka tiene un equipo, tiene alguien que hace el guión, tiene alguien que traza, tiene alguien que entinta, tiene alguien que hace la edición, y se forma un grupo de personas y van sacando un manga. En el caso aquí en México, yo todavía no lo veo así, lo veo más en la industria de la animación, pero en la cuestión del cómic todavía no se logra eso, todavía, no sé por qué exactamente, pero todavía no se tiene esa cultura de que se necesita trabajar en equipo para poder sacar un proyecto en tiempo y forma. No digo que no se pueda publicar un cómic, pero sí, si lo haces en solitario, toma más tiempo, toma más recursos, toma más aprendizaje que si se hiciera en un equipo de una forma más formal para sacarlo al nivel que se producía anteriormente en México, ¿no? Que era una historieta casi cada semana. No me tocó esa época, pero mi abuelo y mi papá me cuentan, sí, creo que cada semana se publicaba un título, un capítulo diferente y había material y temáticas para escoger. Y hasta ahora no se ha vuelto a llegar a ese punto. Esa sería esa cuestión. Creo que les recomendaría de Clamp, porque Clamp tiene muchos títulos. O sea, como autores los recomendaría mucho. Aparte de que el arte es muy bonito, tiene muchas temáticas que pueden sucederle a los chicos, porque Clamp maneja mucho lo que es, por ejemplo, personajes de toda la parte LGBT, entonces por ahí pueden ayudar un poco. Son historias bonitas, son historias de fantasía, los personajes están muy bien desarrollados. Es una lectura, yo creo que dependiendo ahora sí como que del personaje o la portada que a ellos les llame la atención, pueden leerlo y creo que es una lectura que pueden disfrutar. Tanto hombres como mujeres, porque luego los hombres piensan que hay muchos prejuicios, bueno, sobre el manga, ¿no? De que es que es como vemos niñas, es para niñas, ¿no? Y otra lectura que podría decir o recomendar, que no son tanto manga, más bien son novelas gráficas, sí las recomendaría también porque son lecturas un poco más fuertes, por decirlo así, ya no son como tan de niños. Y yo estoy muy encantada, por ejemplo, con Black Sad o con Skydoll, que los recomendaría mucho porque tienen, obviamente ya que uno lee cómics, tienen ya mucha cuestión tanto política, tiene cuestión religiosa, tiene cuestiones sociales. Entonces, como estamos en la edad de que estamos viendo como tanto nuestros cambios y estamos viendo qué sucede en el mundo, creo que también les funcionaría esas lecturas.
igual para que se empiecen a interesar en qué temáticas les gusta, porque como son lecturas que manejan tantos temas, pues a lo mejor por ahí pueden elegir algo que les guste más. Y una tercera, yo creo que sería bueno. Me gustaría recomendar algo, bueno, estoy buscando como recomendar diferentes como estilos o algo para que tengan una variedad, no solamente de mangas, sino que tengan una variedad por donde irse. Yo creo que me iría igual por Kino como historieta, porque Kino, aunque es ya muy viejito, Kino tiene muchísimo humor, tiene, aunque es viejito, creo que recomendaría Kino y La familia Burrón aquí de México, porque son historias muy viejitas, pero tú las lees ahorita y parece que las hicieron actualmente. Entonces, son muy divertidas, son muy bonitas, tienen mucho humor, tienen mucho contenido tanto político como religioso y social. Y creo que se pueden identificar muy bien con esas historietas, con sus familias, con sus vecinos, con el lugar donde viven. Creo que esa sería mi última recomendación. Hermanas no es un proyecto tan grande, es realmente sencillo, es muy pequeño, es mi último trabajo como cómic, tengo otros 3 anteriormente, también son pequeños. En el caso de Hermanas, pues bueno, es el trabajo con el que nuevamente me presento como dibujante, regresando al cómic, por decirlo así. Más que nada es como un cuento, es un cuento autoconclusivo, pequeño, porque la idea que yo tenía de hacer cómics era traer cómics autoconclusivos, o sea, que ya no fuesen seriados, por el motivo de que a veces es muy complicado, que como te decía, es mucho trabajo para el artista hacer una serie, porque no salen tan rápido, toman mucho tiempo. Hay artistas que se tardan hasta un año en sacar un tomo. Entonces, para evitar ese problema, pensaba yo sacar varios cuentos autoconclusivos. Hermana sería el primero. En este caso, que fueran como que aptos para todo público, en este caso como de jóvenes a adultos, igual si era posible que pudiese entrar con los niños estaría súper genial, pero pues bueno, ahí estamos, estoy pensando todavía en eso, si hacemos un contenido más infantil, pero la idea era hacer algo de, Hermanas es un tema de fantasía, es un cuento que habla sobre lo que es la vida y la muerte, representado por las hermanas. Una hermana es la hermana de la muerte y la otra es la de la naturaleza. Y fue un cuento que creé pensando en cómo me sentiría yo si fuera la muerte, por ejemplo, ¿no? Si yo fuese un personaje que a donde quiera que voy todo lo destruyo y todo se muere, ¿cómo sería yo, no? Y viceversa, si fuera un personaje en donde todo lo que toco y donde voy caminando todo se crea y todo florece, todo hermoso, pues ¿cómo sería mi vida? Y tomé esta temática de la vida y la muerte porque es algo a veces muy sencillo de entender, pero tan complejo de explicar. Y lo represento por medio de estas 2 niñas que tratan de encontrar cuál es su rol en la vida. Y manejo de ahí una perspectiva de cómo yo veo lo que es la vida y la muerte. Entonces, es un cuento pequeño, es un cuento de aproximadamente unas 16 páginas, en donde explico cómo estas niñas, a base de una experiencia, empiezan a entender por qué tienen estos poderes o por qué son de esta manera y qué es lo que tienen que hacer en el mundo. Yo considero que es una lectura apto para todo público, inclusive para niños. Si quieres como que explicarles esta temática de lo que es la vida y la muerte de una forma más fantasiosa, más tranquila, y para las personas igual que están atravesando una situación de que han perdido algún familiar, les ayude también a tener una perspectiva diferente sobre estos temas que, aunque son como muy comunes, cuando los vives en carne propia como que es un poco complicado de comprender. Entonces, esta sería la primera entrega que tengo de este proyecto de cuentos autoconclusivos, en donde trato de
explicar en parte mi perspectiva y trato también de explicar o de expresar algunas situaciones que hoy en día vivimos, que es creo que lo que estamos haciendo muchas ilustradoras mujeres, tratando como explicar, por ejemplo, situaciones de la violencia, situaciones cotidianas, la relación en pareja, en familia. Entonces, pues bueno, de eso más o menos habla este último proyecto. Los que ya me conocían de antes, tenía otros 3 cómics, que era, mi primer cómic fue Promesa de Amor, que era un cómic de drama. Se oía muy romántico, pero terminó como que muy dramático. Mueren personajes. Traumé a algunos de mis lectores con el final. Fue una historia de 100 páginas más o menos, fueron 3 tomos, que se publicó en un año. Ahí viví la experiencia de entregar, por ejemplo, trimestralmente un cómic, entonces sí dije, es pesado. Y después tuve otro cómic que fue Chido One, que fue un cómic deportivo, con temáticas urbanas, donde tengo 2 personajes, que es Diego y María. María es una bailarina de hip hop y Diego es un personaje que es un nerd totalmente, o sea, él le encanta estudiar y crean una amistad muy sincera dentro de esa historia. Y el último que hice fue Tierra Coco, que fue de una niña que tiene, donde su mejor amigo es el Coco, el Coco, el monstruo que vive baja de la cama, tiene una amistad con el Coco. Igual es un cómic muy cortito, creo que ahí empecé con los cómics cortos, un cómic corto de 8 páginas, y pues bueno, hasta ahora tengo con esos pues, 4 cómics publicados por cuenta propia. Y el más nuevo, como les decía, es el de Hermanas. Mi primer cómic lo saqué casi cuando tenía 18 años, entonces ya han pasado casi 10 años, lo que he publicado técnicamente en 10 años en cuanto a cómic, porque soy también ilustradora, entonces también tengo participaciones de ilustración, ya sea con colaborativos o personales, entonces ahí hay que como que equilibrar un poco entre el cómic y la ilustración y aparte el diseño gráfico, que también estoy ahí, pero ese es técnicamente lo que he publicado en 10 años. Ok, ok. Y por ejemplo, ¿cómo son tus procesos? Porque dices, uno es de una extensión de unas 100 páginas, este último es de unas 16 páginas, más o menos, ¿cómo son tus procesos? O sea, ¿cómo agarras y dices, órale, pues me acomodo más en digital porque es más práctico, o agarro, me pongo a escribir como lo que yo quiero, de lo que quiero hablar, o cómo le haces? De hecho, lo que hago ahorita es escribir. Me llega una idea y empiezo yo a escribirla. Cuando hacía yo los cuentos, trataba de escribir un cuento a la semana. Lo hacía como una forma de ejercicio, pero pues con el paso del tiempo se volvió como algo más sencillo de hacer y yo empezaba a escribir y a escribir los cuentos. De hecho, tengo un blog donde los voy subiendo y ahí las personas pueden ir leyéndolos y ya yo decido, por ejemplo, cuál cuento me agrada más y ya lo empiezo a trabajar para cómic, ya lo empiezo a bocetar o empiezo a hacerle ahí, por ejemplo, empiezo a revisar la historia para adaptarla a un cómic. Por ejemplo, si hay un hueco en la historia, si hay algo que explicar, ya lo empiezo ahí yo a corregir. Ya hago el storyboard donde hago mi cómic y ya en cuanto al acabado, yo manejo las 2 técnicas, tanto tradicional como digital. Generalmente me gusta fusionar las 2. Por ejemplo, en el caso de Hermanas, el trabajo todo es tradicional. Tengo las páginas de cómic tintadas con tinta china, todo así. Y la parte, por ejemplo, de las tramas, los diálogos, eso ya lo hago de forma digital. A mí en lo personal me gusta trabajar así, tener una parte física que puedas tocar y que puedas conservar y tener la parte digital porque ya me permite pues hacer ediciones, me permite adaptarlo en este caso para imprenta. Actualmente ahorita trabajo un poco más digital, pero no tengo problema en si adapto completamente el cómic a digital o el tradicional. Ahora sí que mi preferencia es tradicional y luego fusionar las 2 técnicas. Para que vean. De hecho, sí ocupé páginas de manga. Ya se pueden conseguir aquí en México, antes eso no era posible. Por ejemplo, esta es la página.
para que vean un poco el tamaño. ¿Qué medida es? Me voy a acercar porque es interesante ver que pues, ya vienen, por ejemplo, las líneas de corte, vienen los márgenes, y esto nos permite pues ya trazar toda la parte de los cuadros. Entonces, Okay. y por ejemplo, yo lo que hago, ahorita que estoy viendo por atrás, aquí les escribía los diálogos que iban. Aquí yo escribía los diálogos para que cuando yo editara en digital supiera qué diálogos iba a poner en la escena, ¿no? Obviamente como soy la dibujante, obviamente yo sé dónde va todo, pero creo que esto no funcionaría si alguien quisiera editar los diálogos. Tendría que entregarle un guión con la página y el cuadro que le corresponde. Pero, pues bueno, esto es el trabajo original. Más o Aquí no menos, tiene tramas ni nada. más o menos qué medida tiene. Es debe ser como un doble carta, casi un tabloide. Órale. Esto es bastante grande, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, ahorita viendo que son páginas de manga, yo las recomiendo mucho si quieren hacer cómic manga, porque yo antes trabajaba, por ejemplo, el tabloide de Opalin aquí en México, ¿no? Mandabas a cortar tu papel y todo eso. Pero hubo un tiempo en que yo viajé a Japón y logré traerme este tipo de material. Y resulta que este papel es más delgado, o sea, este papel es del delgado de una hoja bond, pero te aguanta muy bien la tinta, súper bien la tinta, o sea, las tintas te las agarra muy bien y puedes trabajar cualquier técnica, ya sea plumilla, estilógrafo, puedes rellenar manchas de tinta y la hoja la aguanta muy bien, no se achicharra para nada, y inclusive los trazos no se marcan tanto como en la cartulina. Entonces, si pueden hacer la inversión o si les gusta el tradicional y quieren probar páginas, les recomiendo el que sea papel, ahora sí que de manga de Japón, si es posible, es súper genial. Inclusive las minas azules que utilizan los mangakas, aquí en México tenemos, creo que las Statler son azules, pero no son tan buenas como las de Japón. Las de Japón son mejores porque son como un lápiz, son como un lapicero, o sea, trazas y lo borras fácilmente. Las de aquí en México se marca el color azul y le quieres borrar y se sigue viendo a la marca. Entonces, sí sería bueno que pudiesen conseguir material de Japón, sí es diferente. Ahorita ya en internet te puedes meter a páginas de Amazon en el Mercado Libre o lo puedes conseguir aquí en papelerías. Ya hay papelerías que ya traen material de China y de Japón y ya lo puedes conseguir aquí. Obviamente es un poquito más caro, pero sí vale mucho la pena. Sí vale bastante. Mira, esta es la página con la que hicieron la invitación. Aquí está. Este es el original. Ok. Más o menos, ¿cuánto te tardas en hacer una página? Depende de la presión. Generalmente trato de hacerlo en un día, una página un día, que es el trazo, bueno, diseñar la página, hacer el trazo, hacer la tinta y dejarla en la mejor calidad posible para nada más escanear, pero sí casi un día. En trazarla, o sea, en terminar esto es un día. Más aparte, ya meter las tramas y hacer la edición, pues ya ocuparía otras, ¿qué te gustaría? Otras 2 horas, 3 horas más o menos. Entonces, sí es un trabajo laborioso y eso es trabajando rápido. Hay personas que se tardan un poco más o dependiendo del detalle de la página, porque, por ejemplo, aquí son arbolitos, pero si hubiese sido un escenario de una ciudad, a lo mejor me tomo un día en hacer el primer cuadrito de la escena del cómic. Va a depender un poquito, va a depender de algunos factores. Primeramente, por ejemplo,
la cantidad de gente que tenga, en ese caso, como ya hay redes sociales, va a depender, por ejemplo, de la cantidad o la popularidad, en este caso, que tú tengas. Por ejemplo, si tú no has mostrado tu trabajo, por decirlo así, es decir, no tienes clientes, en este caso, o tienes una red social donde apenas tienes, no sé, 200 seguidores o 1000 seguidores, pero todavía no has hecho, o vas empezando y todavía no has hecho como que ese trabajo de empezar a monetizar tu dinero o de hacer que tu seguidor te empiece a consumir, es muy riesgoso sacar publicaciones de 1000 ejemplares, que sería lo ideal, y ahí, a pesar, viéndolo en negocio, es poco. Entonces, ahí sí yo recomiendo que empiezan a sacar tirajes cortos. ¿Por qué? Porque todavía no tienes experiencia, por ejemplo, en atender a tus seguidores o tus lectores, todavía no sabes a lo mejor cuánto cuestan los envíos, todavía no sabes mover un cómic, todavía no sabes si el público lo acepta o no lo acepta. O sea, tienes que pensar en cómo vas a mover un producto como este. Entonces, ahí yo lo que les aconsejo, o que es muy importante, es, y siempre lo he mencionado, es que por un lado tú eres ilustrador, eres dibujante, eres creador, y a lo mejor te pasas mucho tiempo haciendo toda esta parte que es muy bonito, o sea, toda la parte artística, haces tus personajes, le pones las tintas, todo eso, pero esa es la mitad del trabajo, porque la otra mitad es convertir esto en tu forma o estilo de vida. Entonces, ahí es donde tienes que tener una mentalidad de negocio, de a quién va dirigido, cómo lo vas a vender, cómo lo van a consumir, quién lo va a consumir, para qué quisieran comprar un cómic, para qué, en qué lugares lo puedes vender, en dónde puede estar disponible, que es la pregunta que me hacías, que es muy importante, dónde lo consigo. Entonces, sí va a depender mucho, mucho de esa parte. Yo recomendaría que si ya tienes como que un público que ya te consume, inclusive aunque no sea cómic, pero ya te consume, por ejemplo, ilustración o stickers, o ve tu trabajo y tu trabajo inclusive se hace viral, entonces sí sería ideal que entonces sacaras productos en tirajes masivos, que ya son tirajes de 1000 ejemplares. Pero si todavía no tienes como que idea de, o estás entrando, o eres muy pequeño en ese sentido, pues entonces sí hay que ir como que tanteando un poquito el terreno y poco a poco ir escalando e ir creciendo. En el caso de este cómic, sí es un tiraje pequeño, es un tiraje de 100 ejemplares. Sí he sacado cómic en tiraje de 1000 ejemplares. Por eso lo digo, porque la experiencia que yo tuve con respecto a un tiraje de 1000 ejemplares es que lo tienes que vender, y lo tienes que vender también rápido. No, si no, no es rentable. O sea, no es rentable que saques 1000 ejemplares que vas a vender en 5 años o en 6 años. Es un proyecto de 1000 ejemplares que tienes que vender en mínimo, o digo, en un máximo de un año. ¿Por qué? Porque para ese momento el lector ya te va a pedir más, te va a decir, oye, ¿cuándo sale el siguiente número? Oye, ¿cuándo sacas otra cosa? Entonces, si tú no tienes esa capacidad de estar publicando, lo que va a pasar es que el lector pues se va a aburrir, o ya no te va a seguir, o se va a quedar con lo primero que tú hagas. Entonces, es riesgoso, es bastante riesgoso, y es ahí donde vuelvo al punto en donde es importante tener un equipo que te apoye, porque si no, no vas a poder, a menos que seas un dibujante súper productivo y que tengas muy mentalizado para dónde vas con tus proyectos, puede que funcione, pero si realmente todavía no tienes una visión de negocio con tu proyecto, sí va a ser bastante riesgoso. Y respecto a, por ejemplo, cómo conseguir mi material, los primeros 3 cómics, esos ya no los publico porque como ya son anteriores, cuando comenzaba a dibujar, yo ya los veo diferente, ¿no? O sea, de hecho hasta veo como que mi mentalidad de cuando tenía 20 años, dije, ay, mira qué inocente estaba. Entonces, lo que hago ahorita es compartir mi trabajo a quien me lo pida. Tengo un drive donde ustedes pueden acceder y pueden leer los cómics. Yo obviamente ya, más que nada es como compartirlo, porque ya digamos que ya los exploté, ya les saqué dinero, ya fue suficiente, ya no considero que estén a la calidad de la que tengo hoy en día.
pero es importante que lo sigan leyendo, entonces yo les doy acceso a ese tipo de tomos. Los siguientes, como el de Hermanas, eso sí tienen un costo y eso los pueden conseguir conmigo. Obviamente yo pensaba sacar un tiraje más amplio de Hermanas, pero pues bueno, llegó la pandemia y nos vino a cambiar todo eso, vino a pausar muchos proyectos con muchos artistas y esperando que más adelante pues yo voy a sacar más ejemplares y como estoy nuevamente, como lo había comentado, de regreso como ilustradora, estoy haciendo esto que les estoy diciendo, es ir escalando poco a poquito. A lo mejor ahorita tengo un tomo, en los próximos meses voy a tener otro y vamos a ver cómo va progresando el hecho que tenga más seguidores o haya más personas que quieran consumir el producto. Si a Hermanas les gustó mucho, obviamente van a querer seguir consumiendo nuevos productos. De hecho, yo me voy más por lo visual. O sea, por ejemplo, como es algo físico, yo me voy por lo visual, por ejemplo, ahora sí que de la vista nace el amor, ¿no? De la portada, los colores, y luego depende la calidad, por ejemplo, del cómic en este caso, ¿no? Hay cómics que luego últimamente están metiendo muchísima calidad en impresión, entonces les están poniendo, no sé, un papel mate arriba, con brillo, con barniz. Entonces tú ves eso y dices, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Si se puede ojear, o generalmente yo sí tiendo a manosear mucho los libros. Bueno, todo lo que compro yo tiendo a observarlo, a verlo, qué tiene, qué no tiene. Y yo me voy un poco más por eso. Ahora sí que lo visual, si el dibujo me agrada o me parece interesante o extraño inclusive, es la manera en como yo digo, bueno, voy a darle la oportunidad a este cómic o novela o fanzine. Yo soy más de cuando ya termino de leerlo, ya es cuando hago mi crítica o mi opinión de si me gustó o no me gustó, si lo recomiendo o no lo recomiendo. Ahora sí que hasta que lo lea, ya es cuando puedo dar mi opinión, porque como me dejo llevar por la vista, nunca sabes, y si ha pasado que a veces te encuentras con proyectos que visualmente son muy bonitos, pero en contenido pues son muy pobres y viceversa, ¿no? Llegas a encontrar historias que a lo mejor el dibujo, la calidad no es tan buena, pero resultan ser muy buenos proyectos que a lo mejor nada más les falta un poquito de presupuesto y con eso están. Y como yo sí he dado oportunidad a muchos cómics, o sea, ¿cómo se puede decir? No desde el principio digo, esto porque no me gusta no lo voy a leer, no tanto así, porque eso me pasa con los libros también. O sea, yo veo un libro, una portada, digo, bueno, vamos a ver de qué trata, ¿no? Si en las primeras 20, 30 hojas no me llamó la atención, pues bueno, vamos a leer hasta el final a ver, que nunca sabes si va a cambiar, ¿no? O si va a dar un giro inesperado. Y esa sería más que nada como que creo que es una buena forma de empezar a dar la oportunidad a las cosas y de empezar a darles una opinión de, pues bueno, consúmelas, velas, completas y sobre eso ya decides. Para mí creo que sería más, es que son muchos puntos, pero para mí creo que me ayudaría más que los dibujantes o los ilustradores que se dedican a esto tengamos más apoyo entre nosotros. O sea, no un apoyo de, ay, te comparto o le doy reacción a tu publicación o te compro, ¿no? Porque a veces pasa eso que entre nosotros sí nos apoyamos mucho, pero es como muy limitado. Yo creo que sería más que nada tener una visión más allá, como tú lo mencionabas, por ejemplo, de las publicaciones, es porque, por ejemplo, te digo, cada artista es muy solitario y está como que dentro de su burbuja y no se mezclan, o sea, cada quien tiene su proyecto, fulanito tiene su proyecto, sutanito tiene su proyecto, pero no se mezclan. Entonces, yo creo que sí pediría más que nos uniéramos un poquito más, no solamente en cuestión de proyectos, sino también en forma laboral. Por ejemplo, de entender, por ejemplo, cómo funciona también nuestra profesión aquí en México, de cómo funcionarían mejor nuestros proyectos,
de ayudarnos de que, bueno, si yo tengo talento y tú también tienes talento, ¿por qué no nos ayudamos? Te apoyo en tu proyecto para que salga a un nivel nacional y ya no de la delegación o nada más de internet, sino que pues llevémoslo más allá, ¿no? Y sí ha estado dando muy poquito, ¿no? Poco a poquito. Por ejemplo, ha habido plataformas donde los dibujantes suben sus cómics, pero siento que sigue siendo lo mismo, que cada quien su proyecto, pero no hay como que esta unidad de que somos una industria y de que queremos el bien para todos, de que queremos a lo mejor salir al mismo tiempo para que más gente conozca nuestros proyectos, porque sí es muy individual todo. Entonces, creo que sería genial que nos uniéramos un poquito más en esa parte, ¿no? A lo mejor no sacar un proyecto, pero sí ver, por ejemplo, alguna plataforma o como lo que está haciendo Tandem Comics, que es como, obviamente, él hace las reseñas, pero ahora de parte de nosotros, ¿no? O de crear inclusive un cómic o una novela gráfica que atraiga a más público, a la gente, en lo que estamos nosotros haciendo, pero por cuenta propia, no que llegue el gobierno, que llegue una editorial o llegue y diga, ay, mira, tengo este proyecto y ya trabajamos, sino algo que nazca de parte de nosotros. Creo que eso sería interesante porque sí hay mucha rivalidad, sí hay mucha competencia también, sí hay mucha crítica entre nosotros y eso se ve desde fuera. O sea, si un dibujante de Argentina, de Chile, de España, eso lo puede ver nada más entrando, por ejemplo, a redes sociales entre nosotros los mexicanos y se puede ver ese tipo de actitudes o ese tipo de comportamientos y no es muy bien visto y a lo mejor como estamos aquí no nos damos cuenta, pero sí es muy notorio que estamos muy separados unos de otros. Yo pensé que era más amable, tú dices que tú lo ves así como agresivón todavía, como Es que competitivo. es como tú lo dices, es como el grupito de la escuela, ¿no? Allá están los que hacen ruido, acá están los ñoños, acá está los que siempre andan peleando, acá están los populares, acá están los que pues los hacen para allá. Todavía se ve como así todavía lo percibo un poco. Sí hay un poco más de unidad, pero siento que falta todavía esa visión como te decía, de sacar una industria. Por ejemplo, de por qué no, por ejemplo, muchos se quejan del dinero, ¿no? Es que no hay dinero. En realidad sí hay dinero, lo que pasa es que nadie quiere, por ejemplo, cooperar o porque nadie sabe de negocios, técnicamente, ¿no? No saben cómo llevar un negocio de cómic a otro nivel. O queremos sacar, no sé, quieren proyectarse a nivel internacional y no nacional, pero pues todavía no se puede porque lo mismo que te decía, quieres sacar un cómic y no tienes un equipo para producirlo, para producir un cómic mensualmente o semanalmente, ¿no? Entonces, siento que eso es lo que falta todavía para que podamos empezar a avanzar y que no sea cada quien su lugar, cada quien su proyecto, que está padre, pero creo que si queremos llegar a la altura de las industrias que admiramos, como la Japón o la americana, sí tenemos que cambiar un poco esa visión y esa forma de pensar, de que tenemos que unirnos un poco más para empezar a hacer cosas más grandes. Por ejemplo, bueno, ahorita que mencionas lo de la biblioteca, recomiendo mucho la biblioteca Vasconcelos, si son de la Ciudad de México, porque tiene una cantidad increíble de novelas gráficas y de cómics, y van a encontrar cómics mexicanos ahí. De hecho, uno que me gusta mucho y recomendaría aquí es Raúl Treviño, que tiene sus cómics también y los pueden encontrar. Y él ya tiene un alcance ya más internacional. Lo pueden conseguir tanto en internet, en la biblioteca donde les dije, o directamente con él. Entonces, es uno de mis autores favoritos. Otro, bueno, no sé si lo puedan conseguir tan fácilmente, pero lo recomiendo mucho también los cómics de José García. Es un autor también mexicano, también con alcance internacional, y si les gusta, bueno, si ustedes quieren ser ilustradores o dibujantes, ahora sí que la forma en cómo él trabaja
lo que él hace es muy inspirador y lo recomiendo mucho que le den una checadita a su trabajo, y sus cómics también son muy buenos. Hasta ahora sé que los puedes conseguir, yo creo, directamente con él. Él saca sus cómics con fondos de sus seguidores, entonces con donaciones, así que también pueden checar esa parte. Y voy a hacer un tercero. Estoy recomendando ahorita autores actuales, porque son los que están trabajando en este momento. No, muy bien. Y recomiendo a Aimosh. También es mexicano, tiene un estilo también muy particular y está, creo que en su auge como autor, está sacando muchos cómics. Ahí lo pueden leer en Webtoon. También tiene publicaciones que pueden conseguir con él directamente o en alguna convención. Y también hace no sé si tenga algún proyecto que esté ahorita en Fondeadora o algo así, pero también es un artista que recomiendo por su estilo. Los tres son mexicanos y actualmente son vigentes en ese sentido y los puedo recomendar. Vámonos con mujeres. Uy, es que de mujeres, específicamente cómic. Es que me quedo más con la idea de ilustradoras. Yo creo que recomendaría mucho a es que no sé si es su apodo o su nombre. Yo bueno, como ilustradora la conozco como Vanilla Ryder. No sé si es su apodo o es un nombre real. Ella es una ilustradora que tiene un concepto mexicano muy bonito, se los recomiendo mucho. Todo lo que hace es como relacionado a lo mexicano, por ejemplo, lo cotidiano, por ejemplo, el tamalero, el camotero, el mazapán, la panadería. Está muy bonito su trabajo. A mí me encanta los colores, la composición que tiene, la recomiendo mucho. Y ¿a quién más? Ay, no, pero creo que se me olvidó dar su nombre. Bueno, esta es una ilustradora que trabaja, creo que actualmente con Pitolín, y ella es una ilustradora que ha hecho muchas ilustraciones con respecto al feminismo, que se han hecho muy virales. Ay, ¿cómo se llama? Y otra que me gusta leer mucho es Elena Comics también, porque sus cómics son divertidos, son más como historieta, pero se me hacen muy divertidos porque se apegan mucho como que a mi realidad de adulta, entre adulta joven, y son entretenidos. Creo que esos los encontramos más en Facebook, son gratuitos. No es como tal un cómic impreso, pero sí lo podemos encontrar en todas las redes sociales. Y me falta la chica, esa chica se me olvidó completamente su nombre. Bueno, en lo que me acuerdo de ella, ya me acordé de alguien más. Recomendaría en este caso a Sareki, que está en Comiclan. Ella publica puros cómics con temática mexicana, muy bonitos, súper ricos en cuanto a conceptos de México. Entonces la recomiendo mucho. Ahorita terminó de publicar un cómic que se llama Expulé, que es el tomo número 2. O sea, es Expulé 1, Expulé 2. Tiene la leyenda del Cempasúchil, me parece. Y tiene por ahí otros 3 títulos que son de leyendas mexicanas, de lucha libre. Entonces es apto, ese sí sé que es apto para todo el público y es una de las artistas comiqueras de mujeres que más está produciendo en este momento. También está, creo que en su auge, la puedes encontrar en sus redes sociales y siempre tiene mucho contenido, muchas cosas nuevas que mostrar, así que es una de las que recomiendo también. Uy, sí, mucha. De hecho, cuando hago cómics sí pienso, bueno, de hecho es muy importante pensar en el lector, a quién lo va a leer. Entonces, es importante porque a partir de ahí tú ya vas a cuidar, por ejemplo, el tipo de imágenes que vas a manejar, si vas a manejar desnudos o si vas a manejar mucha violencia o si vas a manejar escenas muy descriptivas, porque
obviamente va a depender tu lector. Y eso me pasaba mucho en experiencias con eventos, porque yo iba a los eventos y los mismos chicos te van diciendo a veces qué es lo que quieren ver, ¿no? O a veces, por ejemplo, en convenciones llegaban tanto adolescentes como adultos o padres de familia. Entonces ahí es donde te das cuenta que luego llegan y pues ven el cómic y luego si ven, por ejemplo, cosas muy explícitas, los papás así como que luego se espantaban y los adolescentes así como que a veces no entendían o decían, ay, no, esto trata de esto, ¿no? Y no, a veces no le daban oportunidad a leer el cómic. Entonces sí hay que pensar muy bien, ahora sí, que qué lee el lector en ese momento, qué le gusta, y sobre eso también ya puedes manejar un estilo de dibujo. Yo trato de que sea más tanto para adolescentes como adultos, o sea, personas de mi edad, no tan grandes porque su mentalidad es muy diferente. O sea, sí cambian los gustos y cambia lo que prefiere la gente adulta, lo que prefiere un niño a lo que prefiere un adolescente. Entonces, eso te va a ayudar mucho a decidir cómo puedes hacer tu historia. A veces si la secuencia es muy lenta y si el lector no lee mucho, pues se va a aburrir. Y si lo haces muy rápido, no le va a entender. Entonces sí hay como que tener esos equilibrios y hay que pensar en eso, ¿no? Por ejemplo, muchos ilustradores, bueno, muchos artistas, uno de nuestros principales problemas es que tenemos un público que no lee libros o no le gusta leer. Entonces, el cómic o por medio de los dibujitos es una forma de acercarlos a este tipo de lectura, entonces también hay que cuidar mucho esa fluidez para que ellos entiendan lo que tú les quieres decir o les quieres explicar y se queden pues leyendo tu cómic y les guste y no les parezca algo tedioso o algo aburrido. Entonces sí son características que hay que tomar en cuenta para que las historias funcionen aún mejor. Hay un libro que me gustó mucho que se llama Cometas en el cielo. Es de... ya se me olvidó el autor también. Khaled Hussein, creo que se llama. Es una historia de Kabul. Entonces lo recomiendo mucho porque tiene de todo, de todo, de todo, de todo. Y es una historia muy bonita. Y bueno, te va a gustar porque como no es una historia fantasiosa y es una historia realista de otra cultura, es lo que te va a llamar más la atención y te digo, tiene de todo, de todo, de todo. Drama, humor, suspenso, aventura, terror, romance también lo tiene, tragedia, entonces es muy bonita la historia. No, actualmente no tengo ahorita, solamente, como te decía de mis cómics anteriores, solamente los comparto por Drive. Ahora sí que las personas que quieran leerlos, no es tan masivo, o sea, realmente es como un poquito más exclusivo. En ese sentido no cobro nada, como te decía, porque me interesa más como compartirlo. Y sí he estado trabajando en una plataforma, de hecho yo estaba más trabajando como en un sitio web donde yo pudiese tener todo el material que yo tengo, porque a mí se me hace a veces un poco complicado manejar tantas redes sociales. Entonces, el hecho de tener igual un lugar donde puedan tener acceso a todo lo que estoy haciendo sin que se pierda, porque obviamente tú publicas en Facebook o en Instagram y pues obviamente va bajando, y lo que tiene que hacer la gente es pues estar revisando todo lo que estás viendo, entonces se llega a perder mucho material y pues yo voy a la opción de un sitio donde puedan ver lo más importante, puedan tener acceso desde ahí. Todavía no, o sea, ahorita los proyectos que tengo son a corto plazo, son pequeños. Sí tengo algún material para hacer algo grande, pero le falta mucho trabajo todavía. Entonces, sí, yo tengo pensado en algún momento, pues, llegar inclusive a contratar. Ahora sí que es como una meta, ¿no? Poder contratar a otros artistas que puedan apoyarme en ese proyecto.
pero por el momento sí son proyectos a corto plazo, que serían los cuentos autoconclusivos y que fueran saliendo. Obviamente, ese proyecto, la finalidad es que no sé cuántos cuentos sean, pero es que se pueda hacer después un compilatorio, y yo creo que ese ya sería como que el primer masivo que haría, ¿no? Ya a lo mejor saca un compilatorio ya con 1000 ejemplares y ya se pueda distribuir, pero pues bueno, ese es como uno de los planes. Es posible, eso sí es posible, pero estoy pensando en rehacerlos, en rehacerlos más que nada por lo que había comentado antes, o sea, de 10 años para acá, obviamente sí hay una evolución y hay que adaptarlo nuevamente, ¿no? Para que sea apto, ahí esté todo en la misma calidad y no veamos así como que cosas muy austeras y luego cosas muy complicadas. Sería bueno a lo mejor conservarlo así para ver a lo mejor la evolución, pero yo creo que como producto sí tendría yo que volver a hacerlo, ¿no? Y ya después hacer un compilatorio de mis trabajos, estaría muy bien, ¿verdad? Yo ahorita estoy usando una Wion de 22 pulgadas. Antes usaba una Wacom Intuo 5. Las recomiendo las dos. La Intuo 5 la recomiendo porque es guerrera, es guerrera y está muy bien diseñada. Está muy bien diseñada a diferencia de las otras tabletas de Wacom, que son como más yo la siento como más de plástico, no sé por qué, siento que son como que se rompen fácilmente, pero la Intuos la recomiendo mucho. Y pues si no tienen presupuesto para una tableta de pantalla, pues bueno, no se preocupen, con la Intuos es suficiente, o con cualquiera que les alcance realmente es suficiente. Recuerden que las tabletas gráficas son solamente una herramienta más, la práctica y el talento lo traen ustedes, entonces realmente si no lo requieren, pues qué bueno, pero si requieren alguna, la que les alcance su presupuesto está muy bien, ya ustedes llevan el talento. Yo también recomiendo que manejen las dos, es muy bueno tener conocimientos del tradicional y el digital. Pues pasa esto, o sea, realmente la ventaja o la seguridad de decir, ay, se descompuso mi tableta o no tengo internet, pues lo puedo hacer a mano, no hay problema. Okay, muchísimas gracias por la invitación y gracias, chicos, gracias por estar aquí. Nos vemos próximamente. Cuídense mucho, coman bien, tomen agua, no salgan y cuídense, por favor. Sí, sí.